Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Olegario Mejía Acevedo. Soy del grupo 100-413-258. Bueno, teniendo entonces presente, yo seleccioné lo que fue el literal A, el cual para la sustentación habla sobre el plano inclinado sin fricción y sobre una pregunta orientadora de si es posible subir la caja de frutas con una masa menor de contrapeso. De acuerdo entonces a esta información nos dan una aceleración, una masa 1, masa 2 y nos dan un ángulo de 45 grados. Teniendo presente una de las webconferencias que usted nos indicaba que podíamos utilizar la misma imagen para montar la información del diagrama de cuerpo libre sobre un plano cartesiano, de esa manera lo realicé en este caso, el cual tenemos lo que es una tensión, una normal en el eje Y y una masa en el eje X junto con la tensión y un ángulo de 45 grados. Algo que se me olvidó a mí fue haber dejado de que el valor que iba a tomar la masa era W1. Bueno, en ese caso se me olvidó, pero por eso lo anoté para tenerlo allí presente. Teniendo entonces presentes las variables de tensión, normal, el ángulo y la masa, aquí lo tomé y lo anoté, procedemos entonces a lo que es sacar las ecuaciones de sumatorias en el eje X y en el eje Y. Luego procedemos, pues en el caso del eje X, lo que es la aceleración, que es igual a 0. Tenemos lo que es la descomposición de la masa 1 utilizando los componentes de lo que son las razones trigonométricas del seno y coseno, y procedemos a lo que es reemplazar las fórmulas para el eje X, ¿sí? Tenemos entonces la sumatoria en X de menos tensión más lo que es la masa 1 por el seno del ángulo, que es equivalente pues a lo que es la masa 1 por aceleración. Y tenemos ya lo que es el valor de lo que son las ecuaciones del diagrama del cuerpo libre de la masa 1, que serían la sumatoria en X y en Y de menos tensión más masa 1 por gravedad y por seno del ángulo, que sería equivalente a masa 1 por aceleración. Y tenemos en el eje Y lo que es la normal menos masa 1 por gravedad por coseno, es equivalente a 0. Ahora tenemos lo que es el diagrama de la masa número 2, que esta aplica con una tensión hacia arriba. Tenemos lo que es W2 y tenemos la aceleración, en este caso pues la declaración de dichas variables. Y aquí ya se nos indica que debemos encontrar los valores de tensión, aceleración y la normal. Para ello se debe tener en cuenta lo que son los valores de las masas de cada uno de los objetos y de los ángulos ajustados. Bueno, vamos entonces a tener presente de que nos dan unas indicaciones, ¿sí? Y nos dan un ejemplo de que la variable sí corresponde al último dígito del número de la cédula, y pues nos dan el ejemplo de cómo hacerlo. Mi número de cédula termina en 6, entonces procedo a realizar la ecuación. Tenemos entonces para masa número 1 14, masa número 1 tenemos 14 y para masa número 2 tenemos 21 kilogramos y listo. Procedemos entonces a aplicar lo que es la fórmula de aceleración de la ecuación del diagrama para masa número 1. Entonces tenemos la sumatoria en X, que es equivalente a menos tensión más masa 1 por gravedad por seno del ángulo 45, y tenemos lo que es el resultado. Procedemos entonces a reemplazar dichos valores, que serían masa 21 kilogramos, que sería masa 2 por la gravedad, más 14 kilogramos, que sería masa 1 por 9.81 por seno. Listo. Se genera todas las operaciones por aparte en orden y tenemos un valor de menos 3.111314 metros sobre segundos cuadrados. Tenemos lo que es la tensión, que sería utilizando la ecuación
procedemos entonces a ejecutar la ecuación de tensión menos masa 2 por gravedad igual a masa 2 por aceleración. Entonces tensión tendría el valor de masa 2 por gravedad y procedemos a realizar el reemplazo para la operación y tenemos un valor de tensión de 140.6724. Ahora buscamos la normal. Entonces para esta utilizamos lo que es la ecuación también de la masa 1 y procedemos a ejecutar lo que es normal menos masa 1 por gravedad por coseno del ángulo 45, que es equivalente a 0. Entonces procedemos a reemplazar y aquí tenemos los valores con un valor de 97.11404. Listo. Ahora debemos de indicar lo que es la información de lo que es la que debemos de suponer de, ¿cómo se dice?, para dar la solución, ¿sí?, a este caso planteado, donde dicen que debemos de suponer que se tenga que utilizar sensores y actuadores en un sistema de contrapesos automatizado para la manipulación de cajas en almacenes o fábricas. Bueno, entonces dice acá que los sensores se ajustarían automáticamente. Los sensores ajustarían automáticamente la cantidad de contrapeso necesario para mover el producto sin que se dañen ni se sobrecargue el sistema. Bueno, esto desde el aspecto del conocimiento de programación de sensores, pues en algún momento lo he tocado y he tenido que trabajar sobre él. Tendríamos que iniciar por generar un algoritmo que capture los datos del peso, ¿sí?, y de las dimensiones de cada caja, ya que se nos indica, pues no nos indican unas medidas exactas ni con qué parametrizarlo. Entonces se tendría que generar unos getter y luego de capturar estos getter, estos datos, tendríamos que generar un algoritmo que compare las dimensiones para asegurar pues el agarre de la caja, ya sea con un brazo o pues ya sea con algún tipo de ¿cómo se dice? Bueno, dejémoslo en el caso del brazo. Bueno, ahora tenemos que generar un algoritmo, ¿sí?, que genere una señal en el motor y que permita ajustar los contrapesos para poder levantar la caja dependiendo del peso de que se quiera movilizar. Bueno, teniendo claro lo que es el agarre y el levantamiento, se debe generar un movimiento de desplazamiento. Aquí se deben calcular variables de tensión, masa, que se está moviendo, y gravedad. Dicho esto, se debe parametrizar un algoritmo que regule la velocidad dependiendo del peso de la caja, de la tensión que se genera y la velocidad del movimiento, que existen unos algoritmos que se denominan PID, que ajustan dicha velocidad dependiendo de la tensión que se pueda generar la caja y el dispositivo de agarre. La verdad, en lo último, estos algoritmos PDI, de acuerdo a lo que entendí, a medida de que se va moviendo, si de pronto se genera algún movimiento brusco, ellos regulan o pausan el movimiento y vuelven a arrancar de cierta velocidad. Como no tuve pues mucho conocimiento de esto, pues consulté y pues a lo que entendí dentro de mis palabras era que mediante el uso de los sensores de inclinación y de acelerómetros, el sistema podía ajustar la posición del contrapeso en el momento que lo necesitara y manteniendo un centro de gravedad estable, incluso cuando el brazo se mueva. Esto pues es crucial en sistemas de contrapeso, ya que el cambio de posición de cargas afecta la distribución de las fuerzas y el equilibrio. Muchas gracias.